La avenida Mitre, en el barrio de Avellaneda, se encuentra repleta de manifestantes. Elevan carteles improvisados y se dan fuerza con cantos y gritos a favor de Juan Domingo Perón. Los trabajadores imparables cruzan el riachuelo como sea para llegar a Plaza de Mayo. El hombre por quien el pueblo clama es trasladado desde la isla Martín García, en donde se encuentra preso, hacia el hospital militar. Hay clima de confusión y aunque Perón ha sido obligado a renunciar a sus cargos y aparentemente está preso, realiza llamadas, recibe a políticos, a funcionarios civiles y militares y hasta lo visita una delegación obrera. Pero nadie puede asegurar si está internado, detenido o en libertad. En la calle la multitud utiliza cualquier medio para llegar a la plaza. Lo hace a pie, en autos, camiones, colectivos o tranvías. Algunos negocios cierran sus persianas por temor y muchos vecinos se recluyen desconfiados en sus casas. Hombres y mujeres de clase media y alta, desde los balcones porteños, sin comprender demasiado, contemplan atónitos el avance de los que muchos de ellos llaman cabecitas negras. Son en su mayoría obreros, hombres y mujeres humildes oriundos de todo el país, dispuestos a llegar al centro del poder. En la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, Edelmiro Farrell, y el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, reciben los continuos informes de la policía, dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Con la llegada de la noche, mientras la Plaza de Mayo se ilumina con antorchas improvisadas, Perón se entrevista con Farrell en la residencia presidencial, desde donde se dirigen juntos, tras 40 minutos de reunión, a la Casa de Gobierno. La multitud que lo espera en la plaza y sus alrededores es imponente. En aquella noche del 17 de octubre de 1945, varios cientos de miles de personas están dispuestas a quedarse en la plaza hasta que su nuevo líder salga al balcón. Es el comienzo de una nueva era en la historia argentina. La recuperación de la economía argentina, tras la gran crisis vivida en el año 30, comienza a sentirse a partir de 1933. Muchos trabajadores llegan del campo a la ciudad, atraídos por la demanda de empleo provocada por la aparición de nuevas industrias y por la carencia de mano de obra debido al abrupto corte en la llegada de nuevos inmigrantes. Los sindicatos más poderosos siguen siendo el de transporte y el de servicios públicos. Los obreros industriales generan nuevos espacios sindicales. Aunque el sindicato de la construcción, actividad en pleno auge, es uno de los que más trabajadores congrega. Ante las presiones sindicales, el Estado, aunque recurre a la represión para acallar las protestas de los distintos gremios, concede mejoras en algunos grupos obreros, como el sábado inglés o la indemnización por despido y las licencias por enfermedad para los empleados de comercio. Durante la presidencia de Agustín P. Justo, muchos de los nuevos dirigentes sindicales creen que el Estado es un interlocutor válido para acceder a mejores salarios y condiciones de trabajo, pero intentan mantener una posición apartidaria, postura dominante en buena parte del movimiento obrero. Esta tendencia, denominada sindicalista, es criticada por socialistas y comunistas,
que reclaman mayor participación dentro de la esfera política y proponen formar un frente popular contra el régimen de Justo. En elecciones fraudulentas se impone la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo, que asume la presidencia en febrero de 1938. El nuevo presidente es un radical antipersonalista, pero su vice pertenece al grupo conservador más tradicional, el de los seguidores de Agustín P. Justo. El presidente Ortiz se acerca al radicalismo atacando al fraude electoral con la convicción de que sin Irigoyen, muerto en 1933, el radicalismo puede ser una fuerza política moderada. Como muestra de su deseo de respetar la voluntad popular, hace intervenir las provincias de Catamarca y Buenos Aires, donde los conservadores se habían impuesto en las elecciones, una vez más mediante el fraude. Los radicales victoriosos en varias provincias, en las elecciones legislativas de 1939, pasan a controlar la Cámara de Diputados. Luego de 2 años de licencia por enfermedad, en 1942, el presidente Ortiz renuncia a su cargo. Castillo, su vicepresidente, que hasta entonces estaba a cargo del poder, asume como presidente el 27 de junio de ese año. Castillo es un abogado catamarqueño, interventor de la provincia de Tucumán durante la presidencia de José Félix Uriburu y ministro de Interior de su antecesor Agustín P. Justo. El nuevo presidente representa el elemento más conservador y antirradical del pacto entre el Partido Conservador y la UCR antipersonalista. Al asumir el cargo no duda en reinstalar el viejo sistema de elecciones fraudulentas. Por entonces, mientras crece el descrédito de los partidos y del sistema político, el Estado se va tornando cada vez más poderoso. El gobierno negocia con sindicatos, empresarios, fuerzas armadas, iglesia y asociaciones civiles. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial, que se ha iniciado en 1939, llega a su punto cúlmine. La República Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea y ha de cumplirla estrictamente. La Argentina mantiene su neutralidad, pero el avance de los alemanes sobre Europa significa para el país la pérdida progresiva de mercados. Las consecuencias para la economía argentina son importantes. Solo Gran Bretaña se sostiene como un mercado significativo, pero por un acuerdo firmado con los británicos bajo la presidencia de Ortiz Castillo, las libras obtenidas por la venta de carne argentina deberán quedar en Londres hasta el final de la guerra. En esos años de conflagración mundial, la Argentina comienza a reemplazar las importaciones provenientes del viejo continente, llegando incluso a exportar productos manufacturados hacia otros países latinoamericanos. El progreso de la industria nacional es evidente. Pero todos se preguntan qué ocurrirá cuando la guerra llegue a su fin. Los industriales saben que su situación excepcional se debe al conflicto mundial y que cuando termine la guerra necesitarán de la protección estatal. La solución que se postula desde el Estado es el Plan Pinedo, cuyo nombre oficial es Plan de Reactivación Económica Nacional.
El Plan Pinedo propone sostener solo a industrias viables, aquellas que no necesitan de materias primas importadas para funcionar y que no requieren la aplicación de medidas arancelarias para poder competir con los productos manufacturados. Para las demás industrias, que son la mayoría, no se prevé ningún tipo de protección. El plan es aprobado en el Senado, pero no llega a ser tratado en la Cámara de Diputados por el conflicto entre radicales y oficialistas. El posible cierre de fábricas y el consecuente desempleo preocupa a la Iglesia, la cual teme que el descontento social convierta a la Argentina en terreno fértil para un declarado enemigo de la religión, el comunismo. Los opositores al gobierno, que acuerdan con declararle la guerra al eje, formado por Alemania, Japón e Italia, acusan al presidente Castillo de nazi y reciben fuerte apoyo de la embajada norteamericana, interesada en consolidar su liderazgo en América Latina. Castillo se niega a declarar la guerra, pero argumenta sus motivos. Argentina no puede dejar a Gran Bretaña sin los envíos de carne en medio de la lucha. Y si se le declara la guerra al eje, Alemania hundirá los barcos que transportan la carne, agravando aún más la situación inglesa. Estados Unidos le pone trabas a Argentina en la compra de armas como forma de presión para que declare la guerra al eje. Acorralado por la oposición, encabezada por la UCR, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, Castillo se apoya en el ejército, colocándolo como un actor político fundamental en el juego del poder. Castillo crea el Instituto Geográfico Militar y fabricaciones militares, conformando así a algunos nacionalistas del ejército que creen en el desarrollo industrial del país como posibilidad para autoabastecerse de armamentos. Esos nacionalistas son partidarios de una fuerte intervención estatal, capaz de representar una voluntad nacional y de imponer orden ante los cada vez más fuertes frentes populares y sindicatos combativos. Para 1943, el oficialismo y la oposición se disputan el apoyo del ejército como forma de asegurar la continuidad del régimen o de terminar con él. Los radicales ofrecen al general Pedro Ramírez, quien se desempeña como ministro de Guerra de Castillo, la candidatura presidencial para las próximas elecciones, que se realizarían a fines de 1943. El presidente, en represalia, exige la renuncia del ministro Ramírez, pero Castillo ya ha perdido el poder real. Son ahora las Fuerzas Armadas las que manejan los verdaderos hilos del poder y reaccionan derrocándolo con un golpe de Estado el 4 de junio de 1943. Tras el derrocamiento de Castillo, el general Arturo Rawson asume la presidencia, pero en 48 horas pierde el apoyo del ejército y renuncia. Entonces es Pedro Ramírez quien lo sucede y el Ministerio de Guerra pasa a ser controlado por un grupo de oficiales que conforman la logia GO. Los integrantes de la logia GO son en su mayoría coroneles que coinciden en la necesidad de dar más disciplina al ejército, acabar con la corrupción y ven al comunismo como el gran enemigo del momento. Su principal referente es el ministro de Guerra Edelmiro Farrell.